Funciones. ¿Vieron Lo funciones? de biyectiva, inyectiva, sobreyectiva. Ya, hoy no le puse nombre pulento a esto, ya. Pero ya, le pongo normalmente esta auxiliar, funciones que funcionan. Funcionan las funciones y la parte buena de funciones que son como varias definiciones, pero cuando ya te aterrizas una vez, como que quedas, ya sabes qué es esto, me queda mucho más claro. Ya, esperemos que sirva. Ya, hoy día vamos a ver un poco de conjuntos más que funciones, y si es que alcanzamos llegamos a ver funciones, porque es como el apéndice, es lo último que vamos a ver, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día es enfocado en el control, así que les conviene, ¿ya? Les voy a dar muchos hints indirectamente que tienen que tomar, ¿ya? Eso, comencemos al tiro con el auxiliar. Están viendo la tablet, ¿cierto? Y ahora una pizarra en blanco. Sí. Ya, lo primero es, vamos con un resumen, el resumen que siempre les hago. Veamos el resumen, comentémoslo un poquito para aterrizar un par de conceptos nomás y después le damos. Eso es cálculo avanzado, esto es álgebra. Esperemos que esto sea álgebra. Esto es álgebra, ya. Resumen, voy a colocarlo acá. Creo que puse todo en una hoja. Creo. Ya. Y le voy a hacer zoom porque la gente no quería que la hiciera zoom a la hoja completa. La hoja va a quedar en ese tamaño. ¿Ya? Y voy a escribir sobre esto. Veamos ahora algo. Denme un segundito. Me falta una cosa acá. Esto es matraca. Matraca en otro lomo. La matraca ustedes. Ya. Veamos ahora lo siguiente. Primero tenemos ciertas definiciones de cosas que hay que tener un poco claras y cosas que no debemos olvidar. ¿Ya? Las cosas que no debemos olvidar, primero va a ser esto de acá, el producto cartesiano. El producto cartesiano es interesante y es importante, pero lo más importante que yo tengo que tener claro del producto cartesiano es que al final va a ser trabajar como en coordenadas. ¿Y cómo trabajamos en coordenadas? Coordenada a coordenada. Recuerden que en la vida yo no acordé nada, pero tienen que ocupar bien la coordenada, ¿ya? Coordenada a coordenada. Eso es lo importante, ¿ya? Entonces, cuando yo veo un cruz, voy a empezar a trabajar con coordenadas. Si yo veo un A cruz, B cruz, C, en realidad estoy trabajando con una tripleta que tiene 3 coordenadas, 3 variables, en R3, en cierto sentido, para los casos particulares, ¿ya? Eso debo tener en cuenta. A ver, una de eso, algunas propiedades de acá, que en realidad estas propiedades son fáciles de probar. O sea, sí, no son difíciles de probar, no son extensas de probar. Ahí sí, ahí lo dije mejor, perdón. No todo es fácil y difícil. No son extensas de probar, dado que es ocupar la definición, separar con los conectores lógicos, que ya manejamos muy bien, porque ustedes manejan los conectores lógicos muy bien, y luego de eso, volver a la otra definición. Es definición, arreglar, definición. ¿Ya? Que son estas propiedades de acá, que las voy a mencionar más bien en el ejercicio. Después definimos algo que se llama conjunto potencia. Esto me interesa darle énfasis y darle un recalcamiento, ojo. Darle un realce ahora, que el conjunto potencia de un conjunto dado va a ser todos los posibles subconjuntos que yo puedo formar de ese conjunto. Vamos a ver unos ejemplos más adelante para que quede un poco más claro, pero lo importante es que los conjuntos van a ser una bolsita de elementos. Y de dicha bolsita de elementos yo voy a tener que decir, bueno, ¿sabes qué? De esta bolsita de elementos, que tiene 3 elementos, ¿cuántas subbolsitas yo puedo hacer dentro de esa bolsita? Cada bolsita que tiene un puro elemento, las bolsitas que agrupan de 2 elementos, la bolsita que agrupa de 3 elementos. Y me falta una, la bolsita que está vacía. ¿Ya? Son al final todos los subconjuntos posibles de un conjunto dado. Eso deben tenerlo claro, ¿ya? Me veo como súper negro, no sé por qué, pero bueno. Soy un poco negro, pero no tan negro, ¿ya? Eso. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Ya. Una vez que queda claro esto, ¿qué pasó? Ahí. Una vez que queda claro esto, yo debo ahora tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos el conjunto de las partes y lo vamos a utilizar para harto. El conjunto de las partes o el conjunto potencia. Luego, tenemos otras propiedades de las partes. Las partes, la intersección se comporta bien. La intersección es pana, es mi pana, se comporta bien en realidad. Pero ojo que la unión es un subconjunto y eso es importante. Esto de acá es muy importante, muy importante, ¿ya? No deben olvidarlo. Luego de eso, definimos una función como una tripleta. Bueno, en su defecto nosotros sabemos, por el diagrama de Venn, que una función tiene cierta representación en su dominio, en su recorrido,
codominio en realidad, perdón, codominio. Y además de eso, su recorrido, que es un subconjunto del codominio. Y la función va a tomar sus valores acá y los va a mandar acá. ¿Cierto? Eso es lo importante. Puntito acá, representación puntual, nada muy denso ahora. ¿Qué es importante de esto? ¿Qué características me van a poder definir y describir completamente una función? Esos tres conjuntos. El conjunto del dominio, el conjunto del codominio y el recorrido. Eso va a ser muy importante a la hora de trabajar funciones. ¿Y cómo se representa esto en realidad? Se representa a través de una tripleta. Y esa tripleta va a ser la que está acá, cada una siendo un elemento de lo que estamos trabajando. ¿Sí? ¿Duda ahí? ¿O todo claro? Ya. Luego de eso, observación, se pueden clarificar ciertos conceptos. Esto es netamente para escribir lo que sería cómo sería la imagen, cómo sería la preimagen. Generalmente definamos las cosas bien. Y si las definimos bien, en el mismo camino podemos decir, ya, soy consistente con mi notación. Yo definí las imágenes de este conjunto, las preimágenes de este conjunto. No tengo que tener ningún problema al evaluarlo. Como yo les dije, las funciones se representan a través de tres cosas. Se representa a través del recorrido, el codominio y el dominio. Entonces, cuando yo necesite igualar dos funciones, va a ser importante que dependa de esas variables. Entonces, yo voy a tener la igualdad de una función, que es lo que defino acá, mi pana, lo defino como la igualdad de los tres puntos que les dije. Debe ser igual en su dominio, debe ser igual en su dominio, debe ser igual en su codominio y debe ser igual en su imagen. ¿Ya? Eso es muy importante. Y como estamos trabajando también coordenada a coordenada, lo puedo escribir mucho mejor en realidad y decir que va a ser la tripleta igual a la tripleta. Formas de escribir las cosas. Luego la inyectividad y la sobreyectividad, que son conceptos que vieron hoy día, los vamos a ver si alcanzamos a verlos en particular. Pero lo importante de la inyectividad, yo tomo preimágenes iguales, tomar porque es viernes, tomo preimágenes iguales. Denme un segundo. Ya. Tomo imágenes iguales. Y yo llego a que tengo imágenes iguales. Esto va a ser la inyectividad. Así caracterizo la inyectividad. Que ya sabemos una función de bolsillo que nunca va a ser inyectiva es la cuadrática. Pues podemos notar que esta imagen es igual a esta imagen. F de 4, F de 2 es igual a F de menos 2. Y eso no implica que 2 es igual a menos 2. Entonces, ese elemento deben recordarlo siempre. Y la biyectividad en realidad es que el codominio coincida con el recorrido. ¿Ya? Es decir, yo llego a todos los elementos. Para todo elemento en la imagen existe alguien que me lo genera. Esa es la definición que está acá, que debemos interpretar en cierto sentido, que siempre es un poco difusa para interpretar para ustedes. Pero eso es que para todo elemento en mi conjunto imagen, que es el B, va a existir otro elemento en el conjunto A, es decir, aquí existe una dependencia, como lo vimos en la clase auxiliar pasada. Para todo existe, significa que ahora el existe depende de ahora del para todo, tal que yo puedo decir que mi función va a ser igual a un elemento de Y. Es decir, para cualquier elemento que yo agarre en el conjunto de llegada, va a existir alguien que me lo genera. ¿Ya? Espero que eso haya quedado muy claro. ¿Sí? ¿No? Porfa, respondan. Sí, está claro. Ya. Luego, conjunto potencia, después producto, eso es el resumen de lo que van a ocupar en realidad, que cuando yo vivo en la intersección, vivo en cada uno de ellos, y cuando yo vivo en la unión, vivo en al menos uno. Existe al menos uno, alguno, existe alguno, y intersección vivo en todos, para todos, ¿ok? Y luego de eso tenemos la gran definición que todos queríamos llegar a ver, partición. Esta definición necesito que la entiendan de todo, de tomo y lomo, completamente, porque los va a perseguir de aquí hasta que saquen la carrera, ¿ya? Después todos son particiones, todo. La partición me cumple tres propiedades interesantes. Las tres propiedades interesantes van a ser, uno, soy distinto de vacío.
¿Cómo voy a dividir mi conjunto en puros vacíos? No tiene ningún sentido. El vacío tiene medida nula. O sea, perdón, el vacío como que es vacío, ¿ya? Veanlo así. La segunda opción es que si yo tomo dos elementos distintos en mi partición, deben ser disjuntos. Claro, yo quiero recubrir todo lo que sería un espacio. Quiero ser millonario. No, quiero, como Spirit, ser libre. Quiero recubrir todo el espacio. Yo lo voy a dividir en partes que no se tocan entre sí. Si yo tomo un elemento de acá y tomo un elemento de acá, un elemento de acá, no deben coincidir. Entonces vamos a ponerle A1, A2, A3, A4, A5. Lo que quiero decir acá es que A sub J es distinto, perdón, la intersección de A sub J con A sub I, es decir, dos elementos, va a ser igual a vacío. ¿Cuándo? Cuando J sea distinto de I. ¿Ok? Eso es que yo tomo dos elementos y son disjuntos. Y la otra propiedad es que yo recubro todo el espacio. La tercera propiedad es que yo recubro todo el espacio. ¿Y qué chingado es recubrir todo el espacio? Es decir, esto es la propiedad 2, la propiedad 1 distinto de vacío, y la propiedad 3, lo voy a haber colocado como ordenadito, perdón, la propiedad 3 va a hacer que la unión de todos mis A sub I va a ser igual al conjunto completo, que sería A. ¿Ya? Eso. Que yo recubro todo. Si uno A1 con A2, con A3, con A4, con A5, me va a dar el conjunto A. ¿Ya? A. Con ese resumen listo, vamos ahora con la auxiliar directamente. Partamos por, a ver, partamos por la B1, o por la B2, o por la B3. Por la B1. Ya. ¿Todo claro por acá? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Claro? ¿Sí? ¿Cabros? ¿Cabras? ¿Estimados? ¿Estimadas? ¿Sí? ¿No? ¿Están ahí? Sí, démosle. Ya. Sí. Entonces, vamos con la pregunta 1, pero antes de eso, veamos lo que sería la intuición, teoría y matraca, como yo divido en realidad los problemas normalmente. La intuición, teoría y matraca, veamos qué me dice ahora. Lo que me dice la intuición, yo tengo que probar ciertas cosas. ¿Estas cosas qué son? Conjuntos, variables, letras. Conjuntos, ¿no? Conjuntos. Voy a tener que probar conjuntos. En particular, yo... Ay, no han visto lo que es una relación. Ya. Yo tengo un conjunto y los conjuntos tienen ciertas operaciones entre sí. La intersección, la unión, la diferencia simétrica, la diferencia simétrica, la diferencia simétrica y creo que también la diferencia simétrica. Por si le faltó una, creo que la diferencia simétrica. Esto no es un hint, pero la diferencia simétrica. ¿Ya? Luego de eso, ¿cómo yo puedo comparar dos conjuntos? ¿Qué comparación tengo entre los conjuntos? Sus elementos. Ya un poco más general. Igual, distinto. Esa es mi comparación, ¿cierto? Igual, distinto. Yo puedo decir que dos conjuntos son iguales o que dos conjuntos son distintos, ¿cierto? ¿Todo bien con eso? ¿Cierto? Sí. Sí, ¿Cómo puedo ahora extender la noción de igualdad a dos inclusiones, ¿cierto? Entonces, aterrizo todas las ideas que tengo. Voy a trabajar conjuntos, esa es la intuición, con igualdades o con inclusiones. Pero me doy cuenta que una igualdad en realidad es una doble inclusión. Una igualdad es una doble inclusión, lo que estoy repitiendo 3 veces por algo. Una igualdad es una doble inclusión. Entonces, como una igualdad es una doble inclusión, voy a tener ahora las inclusiones y distinto. Es lo que me interesa. Así voy a caracterizar los conjuntos. Y esa es la manera que yo voy a poder trabajarlos. Ahora, veamos el primer ejercicio. Queda clara la intuición, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿No? ¿Siguen ahí? ¿Le estoy haciendo clase a bots? ¿Los bots del rechazo? ¿No? Sí, sí queda claro. Ya. Bacán. Entonces, vamos con la P1.
la P1, versión 1. Vamos con la formalidad, sea A, B, perteneciente a las partes de E. ¿Qué significa primero ser perteneciente? Vamos a recordar primero la definición de estar en el conjunto potencia. Podría citar el resumen, pero me lo sé. ¿Qué es la definición de estar en un conjunto potencia? Lo voy a decir de esta forma. Sea X perteneciente al conjunto potencia de potencia de, que era otra variable, de potencia de W. ¿Qué significa esto? Esto va a ser equivalente, por definición, a que yo soy un elemento, entendamos esto, yo soy un elemento de las partes de W, pero ¿qué son las partes de W? Son todos los posibles subconjuntos que puedo sacar del conjunto W. Son todos los posibles subconjuntos que puedo sacar del conjunto W. Entonces, ¿qué voy a querer decir? Yo soy un elemento de las partes de W, soy un elemento de todos los posibles subconjuntos que puede sacar W. Entonces, ¿qué soy en realidad? Soy un X subconjunto de W. ¿Queda claro por qué es la definición de potencia? Sí. Ya. Esta va a ser la definición que le vamos a llamar, voy a buscar un nombre en el público, se va a llamar Nacho. Nacho, va a ser Nacho, propiedad Nacho. ¿Ya? Nacho, finalmente tienes tu propiedad. Propiedad Nacho la vamos a llamar un par de veces. Vamos a tener otras propiedades, también quedan más nombres, tranquilo. Todos van a tener nombre. ¿Ya? Entonces, tenemos la parte principal y veamos lo que queremos probar. Lo que queremos probar en realidad va a ser que las partes de A, diferencia de B, ok, esto de acá es un conjunto, va a ser subconjunto de las partes de A, diferencia las partes de B, unión el vacío. Ok, ok. Tengo una inclusión. Y la inclusión que tengo en realidad también me dice algo, porque yo sé otra definición, que le vamos a poner definición, vamos con otro nombre, definición Magdalena. ¿Qué va a ser? Va a ser la inclusión. Si A es subconjunto de B, eso quiere decir equivalentemente que para todo X perteneciente a A, entonces X pertenece a B. Esto va a ser Magdalena. Entonces, primero nos vamos a cambiar de página porque se me acabó el espacio y después de eso vamos a seguir. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ya. Acá. Estamos listos. No sé qué pedazo. Siento que esto es demasiada tecnología. Ya. Ahí. Tenemos ahora la definición de Nacho y Magdalena. Vamos a ocuparlos en la demostración. Ellos van a ser los asistentes de la demostración. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Lo que tenemos, queremos probar esto de acá. Esto es para todo conjunto. A y B sean conjuntos arbitrarios. Cualquier conjunto. Entonces, lo que quiero probar al final es que si yo vivo en un elemento de acá, voy a estar acá. Esto va a ser la inclusión cuando yo tenga alguna inclusión. Voy a tomar un elemento en el primer conjunto. Voy a escribir esto de acá. Voy a tomar un elemento en las partes de A a diferencia de B y verificaré que viva en las partes de A, diferencia de las partes de B, unión, vacío. ¿Ok? Esa va a ser la intuición. Entonces, vamos a eso. Yo tengo que trabajar con conjuntos arbitrarios. Esto es muy importante. Deben ser conjuntos arbitrarios. No me sirve de nada si yo digo, ¿sabes que el singleton de un elemento que vive acá? No me sirve de nada. Tengo que trabajar con un conjunto arbitrario. Debo hacerlo para todo tipo de conjuntos. Porque recuerden que la propiedad de Magdalena, ¿qué nos recuerda el teorema de Magdalena? Nos recuerda que para todo elemento debe hacerlo. Entonces yo voy y digo, me pongo en la chaqueta de Homero, y digo algo formalito que sería, sin pérdida de generalidad, sea X perteneciente a las partes de A diferencia de B. ¿Esto qué va a ser igual? Esto, por la propiedad Nacho, por Nacho, va a ser equivalente a que X
sea subconjunto de A diferencia de B. Pero ahora, esto de acá va a ser equivalente, por definición de diferencia, que X sea subconjunto de A inter B complemento, ¿cierto? Vamos a recordar dos puntos ahora. Uno es que, primer punto, si X es subconjunto de A inter B complemento, esto también a su vez va a ser subconjunto de A. Entonces, puedo decir que X es subconjunto de A. También, si X es subconjunto de A inter B complemento, esto a su vez es subconjunto de B complemento. Pues obviamente B complemento contiene a todos los elementos de su intersección, por un tema de cuantificadores lógicos. Entonces, X va a ser subconjunto de B complemento. ¿Sí? ¿Todo bien con 1 y 2? Yes. Pero me doy cuenta de algo. Partí en un elemento que en realidad era un elemento arbitrario en la parte izquierda de mi inclusión y quería ver si estaba a la derecha. Pero aquí llego a esto y no puedo como avanzar tanto en cierto sentido. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Y lo que yo voy a decir va a ser, ¿sabes qué? Voy a trabajar esto, pero voy a estudiar un poco el otro lado. ¿Ya? Auxiliar. Voy a trabajar un poco el otro lado. Dejamos esto en stand-by, recordamos quiénes son 1 y 2, y aquí primero ponemos gracias. Gracias. Magda y Nacho. Ya. Ahí. Por otra parte, ¿qué significa que un X pertenezca a las partes de A diferencia a las partes de B? Estudiemos un poco el otro lado, porque el otro lado, recordemos, lo voy a colocar acá, el otro lado era las partes de A diferencia a las partes de B, unión, vacío. Veamos el caso como, no bonito, sino que en realidad el caso que nos interesa ahora. ¿Ya? ¿Qué significa que yo viva en esas partes? ¿Algún dato por ahí? ¿Que X solamente está en A? ¿Tiene que estar solamente en A o en las partes de A? Ah, eso me refiero a las partes de A. En las partes de A, Se toma ¿cierto? las partes de A y se le quita todo lo que intersecta con las partes de B. Claro, exacto. Eso es la definición. Literalmente es eso. Tomar las partes de A y quitarle todo lo que se intersecta con las partes de B. Ok, ¿todo bien con eso? ¿Entendemos eso bien? Ahora que lo entendemos bien, estudiémoslo un poco. ¿Cómo quedaría esto? Eso sería la primera parte. ¿Y cómo se comportaría ahora? El unión vacío. Bueno, la otra opción de estar en las partes de A y no estar en las partes de B, la otra opción va a ser que soy idénticamente vacío. ¿Ya? ¿Cómo puedo escribir esto de acá? Pasándolo a cuantificadores lógicos. Soy la pertenencia a un conjunto. ¿Cómo se ve eso? Recuerden que hay una relación entre lo que sería la unión y la conjunción. La unión es el O y la conjunción es el I. Entonces, yo puedo decir que esto de acá es equivalente a decir que X en X, tal que X pertenece a las partes de A y X no pertenece a las partes de B, unión, X pertenece a vacío. ¿Cierto? Ok, ¿todo bien con esto? ¿Sí? Pero ahora recordemos que teníamos por 1 y 2. Lo voy a destacar. ¿Aló? Dime. ¿No será singleton vacío? O sea, singleton X, perdón. ¿Cuál? Porque estamos hablando de partes. En la última equivalencia. ¿Acá? ¿Sí? ¿Este de acá? Claro, porque un elemento no puede pertenecer a las partes. Un elemento Al puede conjunto. pertenecer a las partes, solo que ahora tu elemento es un conjunto. Ojo con eso. Por eso, agregarle el singleton. Pero lo puse como variable arbitraria. Yo al X le pude haber puesto como A, B, Z, cualquier letra, y en realidad me estoy refiriendo a un elemento de ese conjunto.
Y cuando el elemento es un elemento de un conjunto, por ejemplo, el vacío, va a ser vacío directamente, estoy hablando de un conjunto, pero cuando el mismo elemento está dentro de las partes, va a ser un conjunto. Entonces los elementos que estoy viendo van a ser conjuntos. ¿Se entiende bien? Os lo repito. Ah, ok. Bien, gracias. ¿Sí? Ya. Ojo que ahí yo puedo haber puesto cualquier letra ahí, ningún problema, cualquier letra. No se confundan con eso, son solamente variables, las variables son mudas. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo importante que yo quería recalcar acá? 1 y 2. 2 me decía que X es subconjunto de acá, y 1 me decía que X es subconjunto de acá. Entonces, veamos qué pasa con 1. Si X es subconjunto de acá, y este es el momento que yo recuerdo lo que estaba haciendo, si X es subconjunto de A, eso es equivalente, por Nacho, por la definición de las partes, def potencia, que X pertenezca a las partes de A, ¿cierto? Y resulta que eso va a ser esta parte de acá. Por lo tanto, yo voy a poder decir que esta expresión de acá va a ser verdadero, porque esto de acá ocurre, ¿sí? Verdadero, y X no pertenece a P de B. Ojo acá, esto de acá es un O. O, X pertenece a singleton vacío. ¿Ya? Me faltó un paréntesis. Aquí los paréntesis importan, por si acaso. Entonces tengo eso. Pero ahora nosotros por propiedad de dominancia, que está en la página 6 de su apunte, página 6, propiedad de dominancia, verdadero y alguien va a ser el alguien, X no pertenece, ojo ahí no pertenece a las partes de B. O X pertenece al singleton vacío. ¿Cierto? Por propiedad de dominancia. Vamos a tener dos casos ahora. El primer caso va a ser que yo esté en el vacío y el segundo caso va a ser que yo no esté en el vacío. ¿Cierto? Veamos el primer caso. Todos claros por qué tenemos esos casos, ¿cierto? Os recapitulo un poco el problema. Devuélvelo. Recapitula, porfa. Ahí. Lo que me piden probar es una inclusión de conjuntos. Entonces, yo me voy a dar un elemento arbitrario en el primer conjunto y voy a probar que está en el segundo. Me di cuenta que al trabajar el elemento arbitrario en el primer conjunto no llego a algo tangible que pueda trabajar, pero sí llego a dos propiedades que me van a ser muy útiles en el desarrollo. Ahora entonces voy a trabajar qué es estar en el segundo conjunto. ¿Y qué es estar realmente en el segundo conjunto? Lo que estamos estudiando ahora, que es pertenecer a esta unión de conjuntos, lo cual luego lo puedo escribir por proposiciones lógicas, como esta proposición de acá con un valor de verdad, o esta proposición de acá, anexando la unión con el O y la intersección, que es de la definición de diferencia, con un I. ¿Ok? Luego de eso, estoy investigando estos casos, viendo cómo se comportan. Y al ver cómo se comportan, me doy cuenta que cierta propiedad, cierta parte de acá siempre va a ser verdadera. ¿Y por qué va a ser verdadera? Por la parte anterior, porque es parte de mi hipótesis. Recordemos, por otra parte, de que cuando yo tengo una implicancia, del estilo P implica Q, lo que está acá yo le llamo hipótesis, y va a ser lo que voy a tener, y esto va a ser lo que yo quiero llegar. Y como recordamos bien, la inclusión es una implicancia. Entonces voy a tener una hipótesis P. Y la hipótesis P es la que yo quiero valorar. Entonces, acá, utilizando 1, llegamos a que esto de acá siempre es verdadero. Lo cual sería el paso de acá, Utilizando 1, siempre llegamos a que esto es verdadero. Luego, por propiedad de dominancia, nos queda solamente esta expresión, que es la que vamos a estudiar ahora. ¿Y por qué la vamos a estudiar caso a caso? Porque tengo una disyunción. Tengo un O que me separa los casos donde puedo vivir. ¿Todo bien ahora? Sí. Déjenme tomar café para reír. Ya. Entonces veamos los casos. El primer caso va a ser, caso 1. Cuando el X que yo estaba tomando, el X, que es una variable arbitraria, pertenezca a el singleton vacío. Y esto de acá
es totalmente equivalente porque tengo un puro elemento dentro de ese singleton a que X sea idénticamente vacío, como conjunto. Como conjunto, eso es importante. Como conjunto. ¿Ya? Ojo. Ya. Entonces, nos damos cuenta que ahora la expresión, utilizando dado 1 y 2, X pertenece a lo voy a escribir. X pertenece a ya, a las partes de A intersectado con las partes de B complemento unión el singleton vacío, nos damos cuenta que esto de acá yo lo puedo separar como X pertenece a las partes de A y X no pertenece a las partes de B, corchete, corchete, o X pertenece a vacío, pero X es idénticamente igual a vacío. Por lo tanto, esto de acá va a ser X pertenece a las partes de A, que por hipótesis ya sabemos que verdadero lo puedo reemplazar por verdadero, de hecho, verdadero, y X no pertenece a las partes de B. O esto de acá, pero esto de acá es X igual a vacío. Entonces esto es verdadero, es una tautología. Verdadero. Luego, ahí, por, de propiedad acá, por dominancia, no, relajación. Idempotencia, no, no acuerdo. Tiene un nombre, pero filo. El verdadero o alguien, verdadero o algo, es equivalente a verdadero, esa propiedad. Vemos que esto en realidad es verdadero. Y nos damos cuenta que el vivir en el conjunto que estamos diciendo es algo verdadero. Luego, si X pertenece al singleton vacío, la expresión X pertenece a las partes de A, diferencia de las partes de B, unión vacío. ¿Alguna duda ahí? ¿Duda? ¿No? ¿Sí? ¿Reclamo, consulta? ¿Reclamo, consulta? ¿Sí? ¿No? En el chat preguntan por qué la parte de X igual vacío es tautología. Porque yo definí el caso donde X es igual a vacío. Entonces, que X pertenezca al vacío es una tautología, porque solamente puede ser que X sea igual a vacío. Porque me puse en casos. Recuerda que en la parte anterior nos quedaron dos casos. Y si estoy en dos casos, me pongo en cada uno. El primer caso se cumple directamente. Voy a vivir en ese conjunto gracias a la hipótesis anterior. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Ya. Bacán. Y vamos con el otro caso. Que el otro caso es el interesante. Acciones de página. Cuando dice acciones de página me refiero como, la bolsa de Wall Street. Ya. El caso 2 va a ser X distinto de vacío. Que va a ser en realidad que viva en el otro conjunto. Veamos cómo se comporta ahora. Lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué queremos ver? Queremos implicar ahora que X pertenece a las partes de A y X pertenece a las partes, no pertenece a las partes de B. O X es igual, X pertenece al singleton vacío, es verdadero. Tengo una implicancia, ¿cierto? Como tengo una implicancia, yo lo voy a hacer por contradicción. Va a ser un método que puedo utilizar. Cuando no me queden armas y estoy haciendo un ejercicio, ocupen contradicción. Cuando se le acaban esas armas, ocupen contra recíproca. ¿Sí? Usaremos contradicción.
Y para ocupar contradicción, ¿qué voy a decir en realidad? Yo quiero llegar a un punto, quiero llegar al punto de que X no pertenezca a las partes de B. Entonces ocupemos el punto en realidad, que X pertenezca a las partes de B. Esa va a ser la contradicción que voy a usar, es decir, esto va a ser mi suposición. ¿Todo bien hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿O alguien piensa que es muy de bolsillo la contradicción? ¿No? ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Podéis repetir, por favor, de nuevo lo que vaya a hacer en la contradicción? Que me perdí un poco. Primer caso que vimos, porque teníamos... Volvamos. Primer caso, tenemos esto de acá. Eso es lo que quiero probar. Y eso es lo que quiero probar. Luego de eso, nosotros dijimos, voy a ocupar esto como hipótesis y estudiamos estos casos. Voy a estudiar este caso, porque este caso en realidad no me interesa lo que pasa con partes de A. Me di cuenta que siempre va a ser tautología gracias a mi hipótesis, y me quedaría este caso, que sería no vivir en las partes de este. Estudiamos este caso, nos dio primeramente el verdadero, siempre, porque va a ser un o alguien verdadero, entonces ganamos. Y el otro caso va a ser estudiar qué pasa cuando yo no vivo en las partes. Y cuando yo no vivo en las partes, voy a suponer por contradicción que vivo en las partes. ¿Por qué? Porque no supe cómo atacar el ejercicio y no me quedan más armas. No lo pude ver directamente, contradicción. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Sí, gracias. Algo súper rápido. En ese caso también se puede usar en contraejemplo. ¿Un contraejemplo? No. Contradicción distinto a contraejemplo. Contradicción, yo voy a suponer algo, suponer una hipótesis, con un valor de verdad, que va a ser lo contrario de lo que quiero demostrar, y voy a llegar a una contradicción. Es decir, la negación de lo que quiero demostrar es falso. Un contraejemplo es para cuando tú quieres negar un para todo. Pero ahora yo no quiero negar un para todo, yo quiero demostrar un para todo. You know me? Sí, gracias. Clarín, como el agua. Ya. Entonces, tomamos X perteneciente a las partes. Luego de X perteneciente a las partes, nos damos cuenta por la propiedad de Nacho que por definición de partes, por definición de potencia, voy a ponerle potencia, esto va a ser que X es subconjunto de B. ¿Cierto? Pero ahora, nosotros tenemos una equivalencia, y esta equivalencia quiero que la tengan muy clara. No sé si se las puse en el resumen textual, pero si no, la van a colocar en el resumen, o si no, se las pongo en el resumen. Pero esta equivalencia es muy importante, de toda la vida, para todo lo que tengan de conjunto. Yo lo ocupo hasta el día de hoy, de repente en la mañana voy a comprar el pan y digo, oh, la propiedad de la página tanto. Ya es importante. ¿Cuál es la propiedad? Tengo una equivalencia cuando yo tengo ciertos conjuntos. Y la equivalencia es la siguiente, es la proposición, no me acuerdo, del apunte, que está en la página 40, me acuerdo la página, pero no me acuerdo el número de la posición. La página 40, que dice lo siguiente, que dice que serán equivalentes, 1, A subconjunto de B. ¿Con qué más va a ser equivalente? 2, B complemento subconjunto de A complemento. 3, ¿con qué más va a ser equivalente? A intersectado con B complemento va a ser igual a vacío. ¿Qué me falta? La contradicción de esto. El vacío, el espacio. ¿Cómo formo el espacio? Juntando lo que está y lo que no está. Entonces sería como juntar lo que tengo y lo que no tengo. Lo que yo tengo es A, lo que no tengo es A complemento. ¿Qué pasa con A complemento? ¿Cómo lo puedo escribir de buena manera? Esto sería entonces A complemento unión B. Pues claro, el A está contenido en B. Si yo uno el B a complemento, voy a estar agregando el A. Y A complemento unión A va a ser el espacio. Entonces esto va a ser el espacio. Esta propiedad es muy importante. La van a ocupar caleta. ¿Ya? Propiedad página 40. Si alguien le pregunta, página 40. Si se la pone mal el ayudante, página 40. ¿Ya? Recuerden, página importante del apunte. Página 6, página 40. 54, pero ya prefiero. Son otras cosas. Pero esas páginas son las de las propiedades importantes. ¿Ya? Cuando argumentáis con una página, bueno, eso es como un ratito nomás en realidad. Cuando argumentáis con una página del apunte, como que igual es como, dais como más seguridad a lo que estáis haciendo. O en volar aprendiste la página de memoria. Me acuerdo que una vez, en un control, yo salvé el control
fue el control de álgebra, el control 4 del 2017. La media de ese control fue un 2.5. Fue el control de sumatorias. Y recuerdo que había cierta parte de la sumatoria que había que hacerse, agarrar la sumatoria, dar la vuelta, darle un mazamorreo y después llegar a algo. Y resulta que ese algo era una propiedad del apunte. Y adivinen quién se aprendía todas las propiedades del apunte de memoria. Y la cosa que todos intentaban justificar en 4 planas, yo le puse A por propiedad del apunte, página 102. Me acuerdo la página. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Me llegó la nota, y bueno, me había llegado como no sé, buena nota en la otra pregunta, y en esta pregunta había llegado como un 3. Yo dije, no, pero ¿cómo? ¿Sabes que a mí yo recuerdo que me ha ido bien? Yo ocupé la propiedad es válida. ¿Qué pasó? Mandé reclamo, en el reclamo puse la propiedad efectivamente está en el apunte, página 112, que la busque el ayudante. El ayudante no sabe dónde está no sabe las propiedades. Bueno, yo siempre he sido un poco pedante para los ayudantes, perdón por eso, no me cae muy bien. Luego de eso, me corrigieron, y la corrección fue como, efectivamente está en el apunte, toma tu puntaje, listo. Y en esa prueba, que la media fue un 2.5, yo me saqué con un 5.8, me sentí la mejor persona de la vida, no un 5.9, pero era buena nota como para la media, muy buena nota. Y fue porque aprendí la página del apunte. Entonces, a veces sirve. ¿Ya? Historia muy random. Nadie me la preguntó, pero muy random. Y espero que les sirva, ¿ya? Eso. Recapitulemos un poco. Vamos a ocupar entonces esta propiedad. ¿De qué página era Pato la propiedad? La página 40. Ahí, la página 40. 40. ¿Ya? Vamos a ocupar dicha propiedad y veamos cómo queda. X es subconjunto de esto, pero esto de acá es lo mismo que si fuera A y B. Pongámosle aquí B' para que no nos confundamos, porque las variables son mudas, pero pongámosle B'. Ahora, esto de acá, si yo reemplazo X por A, y B por B', me doy cuenta que puedo ocupar estas propiedades de acá y que son equivalentes. ¿Y qué propiedad de acá en particular me va a servir? Es que esto de acá va a ser equivalente directamente a X intersectado con B complemento igual a vacío, que es la propiedad 3, usando punto 3. Ocupando esta propiedad de que X intersectado con B complemento sea igual a vacío, ¿qué quiero decir yo? Y este es el momento que yo recuerdo 2. ¿Qué me decía 2? 2 lo dijimos en el pasado. Volvamos. Aquí tengo 2. X es subconjunto de B complemento. Entonces, ¿cómo? X, lo voy a poner en otro color para que se lo recuerden bien que esto es de otra propiedad. Como X, puta, un feísimo color. Que X es subconjunto de B complemento. Propiedad 2. Y yo acabo de decir ahora que la intersección entre X y B complemento es vacío, pero X está contenido en B complemento. Listo. Finalmente, contradicción. Contradicción. Pues, X intersectado con B complemento igual a vacío no puede pasar con X subconjunto de B complemento. ¿Ok? Concluyamos. Luego, como el caso de suposición que íbamos a suponer de X pertenece a las partes de B genera contradicción, implica que X no pertenece a las partes de B. Por lo tanto, si X pertenece a las partes de A a diferencia de B, entonces X va a pertenecer a las partes de A, diferencia las partes de B, o va a ser vacío. ¿Alguna duda, consulta, queja de cómo desarrollamos el ejercicio?
¿Sí? ¿No? Quedó claro. Ya, ok, perfecto. Si alguien tiene dudas, me para nomás, pregúnteme nomás, todo lo que quiera. Tienen que preguntar ahora. No me pregunten en el control. ¿Ya? Vamos con otro ejercicio. El otro ejercicio. Vamos al otro ejercicio. Primero. Ah, no tengo el meme. Ya, filo. El otro ejercicio era acá. Hicimos el primero. Vamos a hacer ahora el tercero. El tercero vamos a hacer ahora. Y después vamos a hacer el segundo. ¿Ya? Aunque, o trabajamos también con productos cruces. Demos un segundo. Déjenme acordarme de algo. Trabajemos el primero y el segundo antes que productos cruces. ¿Ya? ¿Les parece? Después quiero conversar si el P3 al menos, o lo quiero conversar y que después ustedes me suban su desarrollo. Porque ese me interesa ver cómo lo ven. Y que es un ejercicio bonito. Ya. Vamos con el 3. Ya. Vamos. En el ejercicio 3 me dice, las partes de A va a ser igual a un conjunto de A inter X, dado X que pertenece a las partes de E. Acá notita. Sé que no me han gustado los colores cuando voy a cambiarlo. Momento de escoger colores. Que alguien diga un color. Gracias. E es el conjunto de referencia. Referencia. A veces se le llama U. Así le llaman en la punta, creo. Pero yo voy a decir E ahora. ¿Por qué? Porque solamente una variable, es un nombre. ¿Ya? Veamos qué pasa ahora. Quiero probar esto. Pero esto de acá en realidad es una igualdad. ¿Qué dijimos de las igualdades? ¿Qué dijimos de las igualdades? ¿Eran dos inclusiones? Quedan dos inclusiones. Entonces vamos a probar, vamos a dividir este ejercicio y lo vamos a hacer en dos inclusiones. En dos pasos y listo. Vamos a hacer la primera inclusión acá. Esta inclusión. ¿Por qué? Porque me tincó hacer esta de primero nomás. ¿Qué inclusión voy a probar? Por demostrar que P de A está contenido en el conjunto de A inter X, dado X perteneciente a las partes del espacio. ¿Cómo uno prueba una inclusión? Sea B, perteneciente a las partes de A. Fue algo general. Ese B es arbitrario. Eso es muy importante. Eso deben escribirlo. Arbitrario. En la prueba escríbanlo. Porque tiene que ser uno cualquiera. No me interesa uno particular. Sea un B arbitrario. Esto, por propiedad, nombre de gente, por propiedad, X pertenece a las partes de H, equivalente a que X es el conjunto de H, le vamos a llamar Fernando ahora. Fernando. Por propiedad Fernando, esto va a ser B subconjunto de A. ¿Ok? ¿Todo bien con eso? Solamente ocupé la definición. Luego, esto de acá, que B sea subconjunto de A, va a implicarme algo. Que B es subconjunto de A, y eso va a ser subconjunto ¿de quién? No, creo que no. Que B sea subconjunto de A, mejor dicho, yo puedo escribir que B, lo voy a poder escribir de otra forma. ¿Cómo lo puedo escribir B en función de A? Una operación que no haga nada. Yo voy a intersectar a alguien que está dentro de mí mismo. ¿Cómo sería? Lo que voy a decir, intersectar. Todos me compran esto, Intersectado ¿cierto? vacío. Intersecto vacío se me muere, amigo.
Intersecto B complemento vacío. Más simple. Solamente el B lo voy a escribir como B inter A. ¿Por qué? Porque el A contiene el B. Entonces, si yo intersecto el A y el B, me voy a quedar solamente con el B. Es una forma bonita de escribirlo. Nada más. Y ahora, Pato, ¿por qué lo estás escribiendo de esa forma? Te estoy sacando algo del bolsillo. No es del bolsillo. Yo me lo estoy sacando de acá. Quiero formar los elementos de esa forma. ¿Se hace el sentido por qué lo estoy haciendo ahora? Luego de eso, yo voy a poder decir también lo siguiente. ¿Cómo? B arbitrario. B subconjunto de quién. ¿De quién va a ser B? ¿De dónde va a estar contenido? Algo que pasa siempre. En el universo. En el universo. En el universo de Rick y Morty, ¿cierto? Va a estar contenido en el universo. Pato, de nuevo, ¿por qué estáis haciendo eso? Porque estoy intentando formar lo que tengo acá. Y eso y esto, tomando en cuenta que B es una variable arbitraria, tiene mucho sentido. Esto de acá, perfecto. Porque esto de acá ahora va a ser equivalente a decir que B pertenece a las partes del universo. Y ahora, en realidad, decir que B pertenece a las partes del universo me quiere decir lo siguiente. Me quiere decir todo esto, quiere decir que existe un X igual a B perteneciente a las partes del universo, porque lo tenemos acá. Sabemos que este tipo existe porque es arbitrario. Como es arbitrario, existe alguien. Le voy a llamar X. Ahora voy a cambiarle el nombre de la variable para que calce con la definición tal cual. Pero recuerden que las variables son mudas. Si yo acá pongo pan con palta, acá sería pan con palta. ¿Ya? Las variables son mudas. Entonces, existe un X igual a B, tal que X pertenece a las partes, tal que B es igual a inter X. Listo. Y esto de acá en realidad va a ser el conjunto. Esto es una equivalencia, esto tiene un valor de verdad, equivalente a que X pertenezca a este conjunto que tengo arriba. Que va a ser A inter X, dado X perteneciente a las partes de E. Porque los conjuntos son arbitrarios. Y solamente llamé de una letra. Y esto de acá lo puedo decir porque, dado que B es arbitrario. ¿Queda claro o lo recapitulo? ¿Podría ir recapitulando, por favor? Yo quiero probar una igualdad de dos conjuntos. La igualdad, en realidad, va a ser de este conjunto y de este conjunto. Esa es la igualdad de conjuntos que quiero probar. Luego de eso, voy a probar una inclusión. Me agarro esta. Después, me tomo un elemento arbitrario acá e intento formar este conjunto. Para formar este conjunto tengo que tener claro dónde parto, de dónde vengo. Nunca olvidar de dónde vengo. Entonces, me tomo un elemento B arbitrario, cualquiera en las partes de A, porque estoy partiendo de este elemento. Esto por definición de las partes, por copiar a Fernando, va a ser que B es subconjunto de A. Y eso implica a que en realidad como B es subconjunto de A, yo puedo escribir este B de forma particular. Lo puedo escribir como B inter A, porque A contiene a B. Si lo intersecto estoy teniendo el mismo B. Es solamente escribirlo bonito para calzar con esto de acá. ¿Qué me falta calzar? Esto de acá, que digo en las partes. Pero como soy un conjunto cualquiera arbitrario, siempre, B arbitrario, siempre voy a estar contenido en las partes, porque soy un conjunto cualquiera. Y cualquier conjunto va a estar contenido siempre en el universo. Entonces, esto de acá por definición de conjunto de las partes, va a ser esto de acá. Lo que era justo es esta definición de acá. Luego me di cuenta que el B realmente siempre fue arbitrario. Fue para todo B que yo me definía en el conjunto, en el espacio que yo estaba trabajando. Como yo era realmente arbitrario, puedo decir ahora, existe un X igual a B, cambio de nombre de variables de alcance para que tengan los mismos nombres, tal que X pertenece a las partes de E y que B se escriba como A intersectado con alguien. Con ese alguien en las partes, A intersectado con alguien. Y claro, lo hemos dicho justo acá. Entonces va a ser equivalente a dividir en ese conjunto. ¿Se entiende mejor?
Sí, gracias. Lo importante acá era que el B era arbitrario. Que el B era arbitrario y que todos estamos mejor sin parámetros. ¿Ya? Eso. Vamos con la siguiente inclusión. ¿Habían copiado o vuelvo un pelín? Asumo que eso son no vuelvas. Ya. Cabros, respondan, por favor. Interacción, ayuda. Ya. Entonces, vamos a probar ahora la otra inclusión. La otra inclusión, que va a ser esta inclusión de acá. Es decir, voy a partir en mi conjunto A inter X, tal que X pertenece a las partes de E, ese conjunto, y voy a probar que este está contenido en las partes de A. ¿Ok? ¿Qué hago yo? Que alguien me diga el paso mágico. ¿Que alguien me diga el paso mágico? Sea un elemento arbitrario. Perdón. Sea un elemento arbitrario, un B, perteneciente a este conjunto. Una vez que me tomo un elemento arbitrario, B arbitrario, si estoy en este conjunto, implica que existe un X perteneciente a las partes de A, tal que B es igual a A inter X. Sí. ¿Por qué yo pude pasar de acá a acá? Es la definición de este conjunto. Si yo soy un B en este conjunto de acá, voy a cumplir todas las propiedades de acá. ¿Quiénes son los elementos de acá? Son los A inter X, tales que X pertenece a las partes del espacio. Entonces voy a hacer un B, va a ser un A inter X, porque todos los elementos de acá tienen esta forma en particular, tal que el X va a pertenecer a las partes del espacio, ¿cierto? Esto es las partes del espacio. ¿Ya? ¿Todo bien con eso? Sí. Sí. Pero luego, veamos qué ocurre ahora. El A inter X va a ser subconjunto del A, ¿cierto? Va a ser subconjunto del A, porque siempre algo grande contiene su intersección. Esto va a ser equivalente a decir que B es subconjunto del A, pues B es igual a A inter X. Luego, una vez que yo tengo esto de acá, esto es equivalente, por definición de potencia, a que B pertenezca a las partes de A. ¿Cierto? Listo. En realidad, ¿qué hice? Tomé un B arbitrario. Acá. Y después me di cuenta que ese B arbitrario tiene que estar acá. Ganamos. ¿Todo bien con eso? Sí. Perfecto. ¿Pato? Dime. De que pertenezca a la parte de A, lo mismo que está subconjunto a la ¿No se escuchó nada o yo estaba en mute? Dime. ¿ahí me escuché? Ahí. Dale, deja subirte por uno. Dile, dale. Por ejemplo, ahí de que pertenezca a la parte de A, subconjunto de la parte de A. O tu micrófono está muy malo o no sé, pero te escuchaste como que te ibas alejando. Ya no se lo A escucha. ver, mejor leo. No, le- Ya, o escríbelo en el chat si quieres. Porque escuché como ese subconjunto, bla. ¿Ya? Ok. ¿Alguien puede leer lo que ponga en el chat? ¿Sí? ¿Lo puso? ¿No? ¿Sí? Amigo, ¿estás ahí? Amigo, no te vayas.
Ahí escribió. Ahí, ¿qué pasó? Ahí está. Uf, ¿qué hice? Dame un segundito, soy Piti. ¿Alcanzáis a leer o lo No, leo? que X pertenezca a las partes de A es lo mismo que X sea subconjunto de PDA. Son cosas diferentes. Ojo, que X. Sorry, lo Piti, no puedo corregir eso. Me hicieron así. Que X pertenezca a las partes de A, partes de A, esto es equivalente a decir que X es subconjunto de A. Pero muy distinto es que X sea subconjunto de las partes de A. ¿Ya? Esas son cosas diferentes. ¿Ok? Porque que X sea subconjunto de las partes de A, estoy diciendo que sea un Y perteneciente a X, entonces el Y va a pertenecer a las partes de A. ¿Sí? Si tú me dices esto de acá, estás teniendo un conjunto que tiene conjuntos. Si tú me dices esto de acá, eres un elemento que eres un conjunto. ¿Sí? Voy a repetir. Si tú me dices esto de acá, eres un conjunto que tiene conjuntos, donde Y es un conjunto. Pero si me dices lo de acá arriba, soy un conjunto como elemento. ¿Ya? Son cosas diferentes. ¿Sí? ¿Queda claro? Ya, bacán. Sí. Luego, vamos ahora con el otro ejercicio. Nos quedaría uno más, que sería la doble implicancia. Vamos. Démosle. Pongan mucha atención en este ejercicio. Creo que lo puedo decir otra vez. Pongan mucha atención en este ejercicio. Creo que pongan mucha atención. Démosle. Dele. Ya. Vamos a probar esta parte ahora. La parte 2. Me pide probar una equivalencia. ¿Qué es una equivalencia? Página 6. Doble implicancia. Doble implicancia. Doble implicancia con una conjunción en el centro. Entonces, recuerdo, P implica. P, si solo si Q, cada uno con un valor de verdad, es equivalente a decir que P implica a Q y que Q implica a P. ¿Ok? Entonces, vamos a probar cada una de las implicancias. ¿Cuál vamos a probar primero? La a la izquierda. ¿Por qué? Porque la derecha me cae mal. ¿Ya? Entonces, vamos a partir por la implicancia de acá hacia acá. Vamos a partir con cualquiera en realidad. Soy totalmente arbitrario al decidir eso. ¿Ya? Eso, vamos a partir con esa. Veamos qué me dice de hipótesis. De hipótesis me dice A subconjunto de B o B subconjunto de A. Esa es mi hipótesis, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Primero, lo voy a haber puesto antes, sea A, B, pertenecientes a las partes del espacio, ¿ya? Son conjuntos, filo, son conjuntos. ¿Ya? Son conjuntos cualesquiera. Luego de eso, A subconjunto de B y B subconjunto de A. ¿Qué me puede decir eso realmente? Vamos, ¿se aceptan ideas? Que son iguales, son lo mismo. Una doble inclusión, ojo que no es con conjunción, tengo una disyunción. Lo que tú dices radica en esto, y lo que dices es falso. Si yo tuviera ahí una conjunción, un y, son efectivamente. Pero yo estoy diciendo que A puede estar contenido en B, o B puede estar contenido en A. Pueden pasar ambas al mismo tiempo, no te lo niego. Pero estoy diciendo que también puede pasar una y no la otra. ¿Sí? ¿Amigazo? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, veamos qué información yo puedo sacar de acá. Primero, sin pérdida de genialidad. Sin pérdida de genialidad. Eso lo digo para que sean conjuntos arbitrarios. Ustedes en la prueba van a decir, sea este conjunto mi abuelo, sea este conjunto papá mi abuela, sea el conjunto Fernando, sea el conjunto Fernanda, no sé, sea el conjunto Taza.
conjuntos arbitrarios. Las variables son arbitrarias. No se enfoquen con una pura variable siempre. Cambien las letras, si no se van a acostumbrar mal. ¿Ya? Si A es subconjunto de B, yo tengo que A es subconjunto de B, B es subconjunto de A. Sin pérdida de generalidad voy a tomar una de las dos opciones. Si tomo la otra, filo, las variables son intercambiables, son nombres. Defino A como B y B como A. ¿Todos me cachan por qué tomo una pura opción? ¿Sí? Porque es un caso genérico. Es simétrico. La disyunción es simétrica y la inclusión es simétrica. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en realidad A unión B va a ser igual a B. Claro, porque B contiene a A. Si yo a B lo uno con algo que ya tengo dentro, me queda el mismo. Es algo verdadero. Pato, de nuevo, ¿por qué te sacaste eso del bolsillo? No me lo saqué del bolsillo. Estoy viendo la parte izquierda, que es donde quiero llegar. Y tengo uniones. Por eso lo armo de esa forma. ¿Ok? Luego de eso, recordemos, este es el momento que yo defino un preliminar, sea preliminar. Sea el preliminar. Las partes de A es subconjunto de las partes. Las partes de A unión partes de B es subconjunto de las partes de B. Ese es mi preliminar. ¿Por qué voy a ocupar este preliminar? Primero, probémoslo. Justifiquemos las cosas. No me gustan las cosas como no justificadas. Vamos a estar en control, voy a tener que ocupar una propiedad y si no la justifico me van a descontar. No. Justifiquemos esta propiedad. Sea X perteneciente a la parte de la izquierda. Las partes de A unión las partes de B. Pero esto de acá es equivalente a decir que X pertenece a las partes de A o que X pertenece a las partes de B. Pero pertenecer a las partes, por definición de conjunto potencia, es que X sea subconjunto de A o que X sea subconjunto de B. ¿Cierto? Y una vez que yo tengo esto, me doy cuenta que en realidad, por hipótesis, si A es subconjunto de B, entonces yo puedo decir que esto de acá va a ser equivalente a decir que X es subconjunto de B nomás. No me interesa lo que pasa nada, porque A está contenido en B. Si yo estoy en B, ya estoy en A. Pero si estoy en A, no solamente estoy en B. Si tengo estas dos cosas como disyunción, yo puedo decir que X subconjunto de B. Si no lo ven todavía, la otra forma de verlo es decir que X pertenece a A unión B, pero A unión B va a ser B. Entonces X pertenece a B. ¿Ya? Luego de eso, que X sea subconjunto de B es equivalente a decir que X pertenece a las partes de B. Lo cual es exactamente lo que tengo en la parte izquierda. Entonces, este preliminar lo tengo si y solo si A es subconjunto de B. Recordemos ese preliminar como un buen recuerdo y lo vamos a ocupar. Este preliminar le vamos a colocar a alguien que quiera hacer el nombre. Nombre. Bueno, recordemos a nuestro querido auxiliar Javier. Propiedad Javier. El crack. Javier. La voy a poner como un musculito. Listo. Ya. Javier. Propiedad de Javier va a ser este preliminar que tenemos en morado, que acabamos de justificar. Luego de eso, veamos qué podemos hacer con nuestro preliminar en realidad. Con nuestro preliminar tenemos esta inclusión. Tenemos, voy a ponerlo acá, voy a poner Javier. 1 va a hacer que las partes de A unión las partes de B están contenidas en las partes de B. Pero ahora, por el resumen que les puse, o las propiedades de potencia, que están en la primera página del resumen a la derecha, en las propiedades de potencia, nosotros tenemos otra propiedad de potencia, que la intersección se cumple bien con la conjunto potencia, que la intersección se comporta bien, y además de eso, que la unión se cumple con una inclusión, y la inclusión es para el lado que les hace sentido. P de A, P de B, está incluido en P de B, obvio, eso es súper verdad, sí, obviamente es verdad, y obviamente voy a estar incluido si le agrego a alguien más,
porque estoy agregando a alguien. Luego, tengo aquí una doble inclusión. Tengo doble inclusión. Por lo tanto, las partes de B va a ser igual a las partes de A unión B. Unión. No, perdón, fallé. Ahí. Las partes de A unión las partes de B. ¿Cierto? Veamos ahora qué queríamos probar. Lo que queríamos probar era que, dada esta hipótesis que yo tengo acá, yo quiero probar que las partes de A unión B es igual a las partes de A unión B, ¿cierto? Pero recordemos otra cosa. Tenemos esto, pero también sabemos la parte anterior, que es esta parte de acá. Por lo tanto, las partes de A unión B es igual a las partes de A unión las partes de B. ¿Todo claro hasta ahí o recapitulo la idea? ¿Recapitulo? ¿Sí? Sí, recapitula un poco, por favor. Ya. Queremos probar primero una igualdad de conjuntos. Como quiero probar una igualdad de conjuntos, voy a proceder a, perdón, una doble implicancia. Como voy a tener una doble implicancia, voy a hacer ambas implicancias. Primero voy a hacer la implicancia a la izquierda porque la gallina de afuera quiso, ¿ok? Voy a hacer la implicancia a la izquierda. Mi hipótesis en la implicancia a la izquierda es que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Esa va a ser mi hipótesis. Recuerden que cuando tengo un P implica P a Q, la P es la hipótesis. Luego de eso, voy a decir, allá, pero que A esté contenido en B y que B esté contenido en A, en realidad me está diciendo lo mismo. Puedo decir sin pérdida de generalidad que A está contenido en B. Que A esté contenido en B es lo mismo decir que A unión B va a ser B. A esta propiedad le vamos a llamar, no me sé más nombres, sí me sé más nombres, Lucas. Entonces, vamos a definir un preliminar. El preliminar es qué pasa con las partes de A unión las partes de B. ¿Va a ser subconjunto de B? En realidad eso se cumple. Que a esa propiedad le vamos a llamar Javier. ¿Y por qué se cumple Javier? Porque, viendo la definición, a través de cuantificadores, me doy cuenta que estar acá es equivalente a estar acá, y luego es equivalente a esto de acá. Pero después me doy cuenta que, por hipótesis, A subconjunto de B. Entonces, estar en A o estar en B es equivalente a decir que estoy en B nomás. Aquí estoy uniendo algo que ya tengo. Luego, como soy subconjunto de B, por definición, esto es por definición de potencia, X pertenece a las partes de B. Una vez que pertenezco a las partes de B, era exactamente la parte derecha que yo tenía. Entonces, si estoy acá, entonces estoy acá. Y eso ocurre gracias a la hipótesis que yo tengo, que es esta hipótesis de acá. Una vez que tengo la hipótesis, yo digo, ya, vamos, veamos qué pasa. Yo tengo Javier, tengo la propiedad de Javier, que es la propiedad que acabo de decir, que las partes de A unen las partes de B en este conjunto, dado que ocurre esto, va a ser subconjunto de las partes de B. Pero también, yo sé que las partes de B es subconjunto de las partes de B. Y luego de eso, porque son iguales, voy a agregar a alguien. Y si yo agrego a alguien, estoy agrandando el conjunto. Y como estoy agrandando el conjunto, en realidad voy a tener esa inclusión gratuita, por decirlo de alguna manera. Como tengo una doble inclusión, yo voy a poder decir, en efecto tengo la doble inclusión. Ahora voy a poder decir que tengo la igualdad. Es decir, que tengo esta propiedad acá. Pero de acá a acá, ocupando la propiedad de Lucas, puedo decir que como A unión B es lo mismo que B, las partes de B cambian por las partes de A y llegamos a la igualdad que queríamos. Que en realidad eso es la implicancia a la izquierda, porque lo que queríamos probar era exactamente esa igualdad. ¿Se entiende mejor? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Veamos qué ocurre ahora con la otra implicancia. La otra implicancia nos va a molestar un poco más, puede ser. Veamos qué ocurre con la otra implicancia. Esto de acá. La implicancia a la derecha. Aquí tengo espacio suficiente. Creo que sí, sí tengo. Ya. La otra implicancia, ustedes quieren ver lo siguiente. Queremos ver ahora, dada esa igualdad, es decir, dado que las partes
de A. Ahí. Las partes de A unión las partes de B. Unión las partes de B es igual a las partes de A unión B. Implica, eso quiero probar, que A subconjunto de B o que B es subconjunto de A. ¿Ok? Tengo hartas partes de donde agarrarme ahora. ¿Se puede hacer de otra manera? Yo creo que sí. De hecho, sí, se puede. Pero yo lo voy a hacer de una manera en particular porque me interesa que vean este tipo de razonamiento. Lo vamos a hacer por un amigazo que se llama complete la frase, recíproca. Contrarrecíproca. Recordemos un poco, semana 1, ¿qué es la contrarrecíproca? Cuando yo tomo una implicancia, es decir, P implica Q, la contrarrecíproca es decir, equivalente a que Q negado implica a P negado. ¿Y cómo yo puedo llegar de un lado a otro? Caracterización de la implicancia, P negado o Q, luego esto de acá va a ser equivalente a cambiar estas cosas, Q o P negado, dado que la disyunción es equivalente, P o Q es lo mismo que Q o P, y esto de acá en realidad por caracterización de la implicancia nuevamente va a ser no el primero, es decir, Q negado implica al segundo. Entonces es totalmente equivalente a lo que yo quiero demostrar. Totalmente equivalente. Vamos a ocupar la contrarrecíproca. ¿Qué es la contrarrecíproca? El P lo voy a definir como las partes de A unión las partes de B es igual a las partes de A unión B. Eso es P, ese valor de verdad. Y el Q lo voy a definir como las partes de A unión B. Oye, Pato, Dime. ¿cómo llegaste como a la intuición de que debería usar contrarrecíproca, por así decirlo? No sé. Se puede hacer de manera directa. Yo lo quiero hacer por contrarrecíproca porque les quería recordar que existe este método antes del control. ¿Ya? Ah, ya, ¿Ok? ya. Pero se puede hacer de la otra forma. De hecho, de la otra forma, ocupáis las dos inclusiones y ocupáis las dos inclusiones en la definición de conjunto potencia y la propiedad de la página 40 y sale, directo. ¿Ya? Lo pueden dejar como propuesto con ustedes. A ver. Sí, exactamente lo que acabo de decir. ¿Ya? Ya, dale. Veamos ahora esto. El P implica Q. Tenemos P y Q definidos. Vamos ahora a negar Q. Q negado, ¿qué sería? Sería, nada que ver esta vaca. ¿Por qué me dijeron que sí? El Q es A subconjunto de B o B subconjunto de A. Q negado va a ser la negación de esto. Recuerden que la inclusión de conjuntos es solamente una implicancia. Entonces voy a negar esa implicancia. Es decir, A no es subconjunto de B y estoy negando una disyunción por D de Morgan. Va a quedarme la conjunción. B no es subconjunto de A. Neguemos ahora el P. ¿Alguien está perdido con lo que estamos haciendo o estamos todos bien? Acabo de negar cada una de las proposiciones que yo acabo de definir. ¿Cómo definir las proposiciones? Lo que tengo a la izquierda y lo que tengo a la derecha. Nada, ninguna otra ciencia. ¿Ya? Ahora, a ver, déjame ordenar esto para que alcance bien. Ya. ¿Qué significa? ¿Qué significa que yo niegue la inclusión? Vamos a ocupar la parte Q, porque al final, recuerden que si yo tengo P implica a Q, esto de acá va a ser equivalente, a decirlo, voy a poner en color esto, Q negado implica a P negado. Eso es lo que vamos a ocupar. Entonces, pues veamos Q negado. Q negado lo tenemos acá. Veamos qué significa realmente no ser subconjunto de alguien. Estoy diciendo, el A no es subconjunto de B. ¿Qué estoy diciendo? ¿Es subconjunto de complemento de B? Que existe al menos un elemento que no está
Eso, En- existe al menos un elemento. Toma en cuenta que estoy negando un para todo, porque cuando yo digo incluyo, cuando yo digo A es un conjunto de B, estoy diciendo para todo elemento en A, ese elemento va a estar en B. Estoy negando un para todo. Entonces, existe al menos un elemento que no va a estar, que va a estar en A, perdón, que va a estar en B, pero no va a estar en A, ¿sí? Pero existe al menos uno. No significa que voy a estar en el complemento, porque puedo hacer este caso, que difiero de un elemento. Entonces tengo elementos en común, pero existe al menos uno que no está en el otro, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, ¿qué significa realmente esto? Voy a negar para todo X perteneciente a E. Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Esto es equivalente a que A es un conjunto de B. Yo quiero negar esto. Yo quiero negar esto de acá. ¿Cómo voy a negar esto? Va a ser equivalente a decir que existe un X en E tal que X no pertenece, perdón, que ya, acá, esto de acá va a ser, ojo, esta implicancia yo la puedo escribir como el O, por caracterización de la implicancia, lo que implica que voy a negar esto de acá. Lo voy a escribir en la línea de arribita. X pertenece a A, negado, o X pertenece a B. Eso es solamente caracterización de la implicancia. Caracterización de la implicancia. Y luego, al negarlo nuevamente, al negarlo con esta negación de arriba, va a ser la negación de la negación, X pertenece a A, la negación del O va a ser un I, y X no pertenece a B. ¿Ok? Déjenme ordenar esto de acá para que no quede ninguna duda. Para todo X perteneciente a E, voy a negar esto de acá. Ay. No. Ya. Ahí creo que sí. Y esto sería un existe un X perteneciente a E. ¿Queda claro lo que hice, cierto? ¿O repito eso? Lo enredé un poco. Repite, porfa. De este paso al siguiente, ocupé caracterización de la implicancia. La negación de afuera no la utilicé. Seguí negando arriba, solo que pasé la implicancia a una disyunción, negando el primero. Luego, ahora ocupo la negación, el para todo, cambia con el existe, y luego la negación de que X pertenezca a A, negación de la negación, no negación. Entonces X pertenece a A y la negación de la disyunción, y X no pertenece a B. ¿Sí? ¿Ahí mejor? Sí. Y esto de acá, ¿qué va a ser equivalente? Equivalente. ¿A qué? A que existe un X perteneciente a E tal que X pertenece a A diferencia de B. Definición nomás. De diferencia. Definición de diferencia. Luego de eso, ¿qué me está diciendo? Tengo un elemento, existe al menos un elemento que no va a estar en A y en B al mismo tiempo. ¿Cierto? Pero esto es como en cierto sentido simétrico. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Esto de acá va a hacer que existe un elemento que no está en A y en B. Voy a hacer un dibujito. Esperen. Esto es B, el otro es A. Y este elemento en morado va a ser el elemento X. Existe un X que está en A, pero no está en B. ¿Todos claros con qué pasaba eso, cierto? ¿Sí? Sí. Luego, ¿cómo yo llegué a esto? Yo llegué a esto, recordemos un poco, yo llegué a esto tomando este caso, tomando este caso, ¿cierto? Porque negué la inclusión. Esto es equivalente a que A sea subconjunto de B. Eso yo lo negué. Entonces negué este caso de acá. Ocupé este caso de acá.
que si ocupo exactamente el siguiente, el otro, me queda exactamente lo mismo, pero con variables cambiadas. Entonces, yo voy a poder decir que, además de esto, existe análogamente, existe un i, otro nombre, no debe ser exactamente el mismo, un i perteneciente al espacio, tal que el i pertenece a b, pero no necesariamente pertenece a a. Y el dibujito es exactamente lo mismo. Pertenece a b. Pertenece a B, pero no necesariamente en A. Entonces existe un I, existe un punto I que va a estar en B, ay no, eso no era. Va a estar en B, un punto I que va a estar en B, pero no va a estar en A, tomando en cuenta que ese tipo es B y esto es A. Ya. Tengo esa idea lista, ok, bien. Ahora intentemos primero, recapitulemos qué estábamos haciendo, volvamos un poco a la tierra y terminemos la demostración. Tengo esa idea lista, es lo que me interesaba. Yo la demostración la estoy haciendo por contrarrecíproca. ¿Por qué? Porque quise, ¿ya? Porque quería mostrar eso ahora. Entonces, por contrarrecíproca, me doy cuenta que tengo un P implica Q, lo cual va a ser equivalente a probar que Q negado implica P negado. Definí cada una de mis variables, definí P y definí Q. Después los negué. Listo, eso. Ahora, una vez que estoy negando esto de acá, yo quiero ver qué significa en realidad que A no esté contenido en B. Que A no esté contenido en B es la negación de que A esté contenido en B. Ok, ¿qué es que A esté contenido en B? Que A esté contenido en B, en realidad, va a ser esta definición de acá, la implicancia. Pero yo en realidad lo quiero negar. Voy a negar un para todo. En su efecto, como voy a negar un para todo, me queda un existe. Y las otras cosas las arreglo por temas de primera semana, es decir, proposiciones lógicas, propiedades, página 6, caracterización de la implicancia. Entonces, yo llego a esta propiedad de acá. Pero me doy cuenta que esta propiedad, llegué a esta propiedad, pero en realidad es bastante genérica. Yo puedo hacer esto, como en realidad puedo decir que existe alguien que pertenece en el otro. Porque tomé este caso y llegué a esto, tomo este caso ahora y llego a esto. Veamos qué puedo hacer ahora con eso, que es la parte importante. Tengo esas dos cosas. Recordemos ahora, voy a copiar un pedacito así para no perder como el hilo que llevamos. Voy a copiar esto, a ver, voy a copiar esto en la página de al lado. Ya. Eso, no sé si se seleccionó todo, creo que no. Copiar. Esperemos que se copie, si no, vamos a morir. Perfecto, creo. Acá, vamos a echar esto y le damos. Ya. Tengo P, tengo Q, tenemos todo lo que habíamos trabajado, tenemos esta parte de acá. Las cosas importantes las voy a subrayar en rojo. En rojo bellaco intenso. ¿Qué es esto de acá? En rojo, lo hago en blanco. Es esto de acá y es esto de acá. Son las dos informaciones que yo llegué a partir de esto. Ahora, tenemos estas informaciones, veamos qué me quiere decir esto. Yo sé de antemano, algo en particular. ¿Dónde vive el I? El I vive en B inter A, es decir, 1, 2. El X pertenece a A inter B complemento, ¿cierto? Y también el I pertenece a B inter A complemento.
¿Qué quiere decir eso? Implica que el X va a pertenecer a A unión B. Claro, yo pertenezco a A, en particular pertenezco a esto, y esto implica que el Y va a pertenecer a A unión B. Pero ahora, ¿qué ocurre? Si yo defino X, Y, subconjunto, ¿de quién? De A unión B, ¿o no? Tomé cada uno de estos elementos como singleton, el singleton X, y lo uní al singleton Y. Esto en realidad va a ser el conjunto que tiene al X y al Y. El conjunto que tiene al X y al Y. Pero X pertenece a la unión. Y también Y pertenece a la unión. Entonces podemos decir en realidad que este conjunto, que es la unión de ellos, va a pertenecer a la unión, porque cada uno está por separado. Pero esto no quiere decir que X, Y pertenezcan a las partes de A unión las partes de B. Pues X, Y no pertenece a las partes de A, falta Y, pues Y pertenece a B inter A complemento. Y por otra parte, X, Y no pertenece a las partes de B. Falta X. Pues X pertenece a inter B complemento. ¿Eso fue un poco enredado? ¿Lo recapitulo? Ya, por favor. Teníamos dos hipótesis, que era esta hipótesis de acá arriba, diciendo que el X va a pertenecer a este conjunto, y también que el Y va a pertenecer a este conjunto. Lo importante acá es que yo pertenezco a un conjunto, pero no al otro. ¿Ya? Entonces, si yo estoy en la intersección, es lo mismo decir que yo estoy en la unión. Claro, una implicancia fácil, una inclusión. En realidad, esto data de que A inter B complemento es subconjunto de A y esto es subconjunto de A unión B. Estrellita. 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 ¿Sí? Luego, como yo estoy en A inter B complemento, entonces estoy en la unión. También como Y está en B inter A complemento, entonces estoy en la unión. Listo. Entonces ahora, como cada uno de estos elementos por separado pertenece, va a estar en el conjunto de la unión, yo voy a poder decir que la unión de ellos dos, porque cada uno por separado está, va a estar en el conjunto de A unión B. ¿Todo bien con eso? Que es esta parte de acá, ¿cierto? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, está bien. Pero luego, yo no voy a poder decir, claro, y esto de acá, a todo esto de acá, ¿qué significa? Como, recordemos, la propiedad Nacho. Que X sea subconjunto de A significa que X pertenece a las partes de A, ¿cierto? Entonces, si esto es subconjunto de esto, quiere decir que este conjunto pertenece a las partes de A unión B, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Pero por otra parte, tenemos esto de acá. El conjunto X, Y no va a pertenecer a las partes de A. ¿Por qué? Porque yo fui enfático en que el Y pertenece a algo con A complemento. Entonces yo no estoy en A, porque me va a fallar ese. Análogamente, para el otro caso, este de acá va a fallar porque el X enfáticamente vive en B complemento, no va a estar en las partes de B. Entonces, dado eso, yo voy a poder decir lo siguiente. Tengo un elemento, el X, Y, que va a estar en las partes de A unión B. Pero ese X, Y no va a estar en las partes de A y no va a estar en las partes de B. Esto implica
Esto implica que el X no va a pertenecer a las partes de A unión las partes de B. ¿Por qué no? Porque no estoy en A y porque no estoy en, o sea, no estoy en las partes de B y no estoy en las partes de A. Entonces tampoco estoy en la unión. ¿Sí? Luego, tengo esta parte de acá, que le vamos a llamar Juana, Juanita, y tengo esta parte de acá que le vamos a llamar Juanito. ¿Qué me quiere decir esto? Tengo un elemento, encontré a alguien que está en las partes de A unión B, pero también encontré a ese mismo alguien que no está en las partes de A y no está en las partes de B, unidas. Entonces, esto de acá me quiere decir que P de A unión B es distinto de P de A unión P de B. Pues encontré un conjunto que está acá, pero que no está acá. Y claro, ¿qué habíamos definido nosotros? El P y el Q. Yo quería hacer Q negado, Q negado implica a P negado. ¿Y qué es P negado? Lo que acabamos de llegar, que son diferentes. ¿Queda claro ahí? Sí, a mí sí, por lo menos. Eso. Alta matraca hoy día. Estuvo buena la matraca, ¿cierto? Quedaron más tiquitaca con las partes. ¿Van a poder hacer la guía al toque? ¿Y la auxiliar? ¿Y la tarea? ¿Sí? ¿Bien? ¿Queda todo claro, chicos? Respondan, porfis. ¿Sí? Y quedó más claro. Bacán. Con eso terminamos la auxiliar de hoy día, estimados, estimadas. Primero, les voy a subir el video que les preparé de recomendaciones. Se los voy a subir. Véanlo, no van a demorarse más de 15 minutos. Véanlo en su tiempo de pasta, véanlo como cuando prefieran, pero véanlo. ¿Ya? ¿Qué más? El desarrollo de esto, a ver, ¿qué regalo les tengo? Denme un segundito, déjenme saber al tiro. Ya, la P2 la tengo hecha en látex, así que se la voy a subir en látex. La P3, me interesa que la hagan ustedes, que se equivoquen ustedes en hacerla igual. Entonces, yo propongo, ¿qué día es hoy día? Martes. Tengo prueba mañana y pasado. No. A ver, denme un segundito. No, yo creo que lo voy a subir el desarrollo igual, pero necesito que lo intenten al principio, que lo intenten. Intenten llegar a las definiciones de particiones, trabajar las definiciones de particiones y decir, ¿sabes qué? Esto me hace sentido. Y después de eso yo voy a subir la pauta. ¿Qué día llegamos a un consenso y le subo la pauta? ¿El jueves? ¿El viernes? Que no se las quiero subir al tiro esa pregunta en particular porque quiero que la trabajen. El jueves mejor. Ya, y todos sabemos que somos pauteros en el alma. Todos somos pauteros en el alma. Yo pauteé la tesis, no. Ya, eso. Voy a cortar la grabación. Estamos listos.